Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, estoy aquí en casa de mi abuela. Como ven, es otro escenario distinto, como dije en los vídeos anteriores. Y hoy precisamente voy a hablar de la prehistoria. Pues bien, vamos a empezar primero con el concepto de prehistoria para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Vale, prehistoria quiere decir antes de la historia. ¿Por qué se le llama antes de la historia? Bueno, porque antes de la historia en sí, de lo que es la prehistoria, no existían documentos escritos porque la prehistoria comienza con la aparición de los primeros homínidos hace alrededor de unos 4 millones de años, 2,5 millones de años más o menos, y termina alrededor del 3300-3100 a.C. con la aparición de la escritura. Pues bien, se le conoce prehistoria porque durante esta época no existían los documentos escritos, porque la historia en sí comienza con la aparición de los primeros documentos escritos. Pues bien, a partir de la prehistoria se va a conocer las cosas, cómo vivían la gente de aquella época y todo eso, pues mediante la arqueología, es decir, mediante los restos fósiles, mediante los restos materiales que en aquella época se iban encontrando. Es decir, no es como ahora que la historia la conocemos mediante documentos escritos. No, en aquella época no existían los documentos escritos, lo que existía eran la arqueología y los restos fósiles. Eso era cómo era la sociedad de aquella época, se vivía mediante de esa manera y mediante el arte, por supuesto, el arte rupestre. Pues bien, la prehistoria comienza hace unos 4 millones de años con la aparición de los primeros homínidos, concretamente el Australopithecus, porque el Australopithecus empezó a adquirir una evolución, ¿no? Empezó a ser bípedo, empezó pues eso, a ser bípedo. ¿Qué más? A ser, la evolución empezó a aparecer una mayor capacidad craneal, aunque todavía no estaba tan desarrollado, pero ya a partir del año 2.500.000 más o menos, porque la prehistoria, no sé si ustedes lo saben, no hay datos exactos, no son datos concretos, sino que son más bien datos aproximados exactamente, no son datos concretos, no son datos fijos, sino que cada año se van realizando descubrimientos y van variando pues la data de aproximación, ¿no? de los fósiles y de los restos. Pues bien, nos quedamos en que el Australopithecus aparece alrededor de unos 4 millones de años, adopta lo que es el bipedismo y también no hay tanta capacidad craneal, pero ya se nota un poco. Pero a partir del Homo habilis ya adquiere una capacidad, mucho mayor capacidad craneal, a ver, no mucho mayor que la humana de hoy en día, ni de aquella época, pero es una mayor capacidad craneal. También pues es bípedo y también pues empieza a llamar los cazadores recolectores. Después aparece el Homo erectus, que es más bien que es cuando empieza a descubrirse el fuego. Bueno, no a descubrimiento, sino que se empieza a manejar el fuego, a controlar el fuego, porque ya el fuego se conocía, pero claro, no sabían cómo hacerlo. Eso es un dato importante porque mucha gente se confunde, no, el descubrimiento del fuego. No, perdona, el descubrimiento del fuego no, porque ya el fuego se conocía, se sabía qué era y que sabía y se sabía que lo producía, pero no se sabía cómo producirlo, cómo hacerlo. Eso fue que fue importante. El, no el hallazgo del fuego, sino cómo controlarlo, cómo manejarlo y todo eso, ¿no? Pues el Homo erectus se dice que fue el primer homínido en descubrir el fuego, en controlar el fuego, porque mucha gente se confunde. Después apareció el Homo neandertal, que ya a partir de aquí empieza a adoptar creencias, ya empiezan a enterrar a sus muertos, adquieren mayor capacidad craneal, similar a la humana exactamente, no tanto, pero es similar a la humana. También
adquiere mayor, todavía no realizaba lo que es el arte, pero ya había funeraria, ya ellos enterraban a sus muertos, a sus fallecidos, porque ya adoptaban creencias mágicas, creencias espirituales. Y también por último aparece el Homo sapiens. El Homo sapiens somos lo que actualmente somos los homínidos actualmente. Yo, por ejemplo, soy un Homo sapiens. Ustedes son Homo sapiens. Por eso, un Homo sapiens es el homínido actual. Y ya estos homínidos empiezan a realizar el arte rupestre. El arte rupestre que se realizaba en cuevas o en abrigos rocosos, depende. Pues bien, la forma de vida de esta sociedad del Paleolítico, porque la prehistoria se divide en 4 etapas, ¿no? Primero va el Paleolítico, que significa piedra vieja, porque la piedra se tallaba y la piedra quedaba muy robusta, no quedaba perfecta, ¿no? Como en el Neolítico. Luego va el Mesolítico, que es una etapa transitoria entre el Paleolítico y el Neolítico. Que es el mesolítico, ¿no? El mesolítico es una etapa de transición. Y después está el neolítico, que significa piedra nueva. Piedra nueva porque ya la piedra se pulimentaba, es decir, ya se volvía, ¿cómo decirlo? Recta, como muy en orden. Eso era el neolítico. Y después la edad de los metales, que es cobre, bronce y hierro, calcolítico, que es la etapa que aparecen los primeros metales, ¿no? Se empiezan a descubrir los primeros metales. Pues bien, durante esta etapa, durante el Paleolítico, la gente vivían de cazadores-recolectores, es decir, iban de un sitio a otro, eran nómadas buscando alimentos, instalándose en cuevas, en distintos lugares que iban ellos viendo, ¿no? Por ejemplo, ellos se instalaban, como dije, en cuevas, se instalaban en abrigos rocosos, se instalaban cerca de ríos, porque ellos en aquella época cazaban animales, cazaban y recolectaban. Además, la sociedad no había tanta diferencia social como es hoy en día o como va a aparecer tiempo después, sino que era una sociedad tribal. Una sociedad tribal era una sociedad basada en un jefe, ¿no? En un líder, que hay un jefe que es la persona mayor y después están el resto de personas. ¿Por qué no había diferencia social? Porque aquello era una época ¿cómo decirlo? Se tenían que buscar la vida cada uno, ¿no? Y claro, de ser independiente en aquella época, en una época de sobrevivir, de la ley del más fuerte, pues había que apoyarse unos a otros mutuamente. Pues por eso exactamente fue que existía pues las sociedades tribales. La única diferencia era que el hombre se dedicaba a la caza, mientras que la mujer se dedicaba a la recolección y al cuidado de los niños y ancianos, ¿no? Bueno, eso es una de las diferencias que hay del Paleolítico. Luego pasamos al Mesolítico, que es una etapa de transición, porque en esta época se empieza los hielos empiezan a retroceder, es decir, van modificando, se van retrocediéndose, el clima va cambiando, la megafauna que era como megaterios, dientes de sable, mamuts, se van a extinguir. Y claro, esto va a propiciar un cambio. También el crecimiento de la población va a hacer que haya un cambio, otro cambio, ¿no? Y lo que va a hacer ese cambio, pues va a cambiar se le va a llamar la revolución neolítica. La revolución neolítica es un cambio que se genera porque la sociedad vamos a pasar de una economía cazadora-recolectora a una economía productora, porque ya la sociedad se va a basar en agricultura y ganadería, es decir, ya la agricultura y la ganadería va a aparecer y por eso las sociedades van a ir cambiando. También se van a domesticar a los animales, ¿qué más? También se van a domesticar los animales y también se van a crear
se va a hacer lo de la agricultura, ¿no? Lo de la ganadería, exactamente. Y también lo que se va a hacer es que va a aparecer un mayor grado de desigualdad social, porque van a aparecer lo que se le llaman clases sociales. Van a haber sacerdotes, guerreros, reyes, es decir, van a aparecer todo este tipo de sociedad, ¿no? Y todo ese tipo de sociedad, pues lo que va a crear y lo que va a hacer es crear un mayor grado de aquí es la ley del más fuerte, de yo no, ya no estoy contigo, porque ya la gente ya se va volviendo sedentaria. Sedentaria quiere decir que ya se van a instalar en un poblado fijo, ya no van a estar de un sitio a otro como hacían en el Paleolítico, sino que se van a instalar en un sitio propio, en un sitio común, y por eso se va a hacer así. Pues eso es lo que yo sé, lo que tengo yo sabido. También sobre la edad de los metales se va descubriendo pues nuevos materiales como el cobre, el bronce, el hierro, etcétera, y se va descubriendo pues eh, perfeccionando las armas, ¿no? Las armas ya no van a ser de piedra, sino que se van a hacer como más de metales, más bronce, más hierro, más cobre, y todo eso pues va a llevar a una mejora de la tecnología, ¿no? De aquella época. Y bueno, eso es lo que yo ya entendido de la prehistoria. Si eso yo les digo, se lo vuelvo a repetir que no pasa nada. Espero haberme explicado bien con este vídeo. Yo lo único que quiero es que lo hayan entendido bien, lo hayan captado como yo lo sé. Si eso les pongo un PDF en la descripción del vídeo y se las pongo, ¿no? Pues nada, yo espero haberles ayudado y nos vemos hasta el próximo vídeo, que va a ser de Platón, y de seguro después voy a hablar de algún caso de misterio sin resolver, porque es un tema que a mí también me gusta, como dije en la presentación, y que es de lo que voy a hablar. Pues bueno, les deseo buen día, que tengan buen día, no quiero molestarles más, y un beso.